Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Eh, Hoy tenemos con nosotros a Max de Esteban, que es una parte también muy esencial de la exposición de Percepción e Incerteza. Yo diría que justamente fueron, de alguna forma, sus obras las que me empujaron a profundizar en esa temática y también en armar el proyecto con piezas que pudieran, digamos, hacer un recorrido y ayudar al visitante a entender las distintas aristas de estas problemáticas, ¿no? Max Esteban no es la primera vez que está en este museo. En 2019 organizamos una pequeña exposición en el doble espacio titulada 20 Red Lights, que es un proyecto específico que casualmente vi en Barcelona, en la Virreina, en un espacio muy pequeño, donde había 20 imágenes, 20 fotografías centradas en conceptos del capitalismo y un vídeo que de alguna manera explicaba esa situación, el papel que tienen esos conceptos en la globalización y de alguna manera también en la crisis de 2008. El vídeo me hizo una impresión extraordinaria porque justamente era lo que uno espera al entrar a una exposición, a un museo o al abrir un libro, que la persona que nos está interpelando, nos está contando cosas, lo haga desde puntos de vista complejos o por lo menos difíciles, que nos pongan en riesgo, que nos turben, que sacudan todas nuestras convicciones. Y eso es lo que yo de repente sentí en esta visión del capitalismo avanzado, donde no había ni un ápice de pancarta, no había nada que pudiera recordar a lo que llamamos titulares de prensa, no había nada de periodismo, sino que había la otra manera de entender la realidad, que es desde lo complejo, desde lo difícil. Ese proyecto, finalmente, gracias a la generosidad de Max, forma parte hoy de la colección del CEGAC y es una pieza importantísima también para entender tu trabajo y para entender lo que ha venido ocurriendo en el capitalismo y, por tanto, en nuestras sociedades desde la caída del muro hasta hoy. Max Esteban ha trabajado, digamos, y una de las definiciones más ajustadas de su trabajo podría ser que habla de la condición humana en el contexto del capitalismo tecnológico, que es justamente, de alguna forma, lo que representan estas dos grandes piezas, A Forest y The Lamb of God, que son, como habréis visto, por un lado, la inteligencia artificial, qué hay detrás de la inteligencia artificial, y por otro, la biotecnología o la ingeniería pensada para un capitalismo médico. Una de las obras de Max de Esteban están en grandes colecciones, por ejemplo, A Forest, perdón, forma parte también de la colección del MACBA y en una de sus recientes exposiciones de la colección gozaba de un espacio mucho más grande del que teníamos aquí, pero han sido trabajos realmente punteros, y una de las exposiciones más recientes ha sido la celebrada
en Buenos Aires, en el Muntref, el Museo de la Universidad 3 de Febrero, dentro de la Bienal Sur. Tuvimos la ocasión también de coincidir en ese momento y de participar en una serie de eventos de carácter teórico que fueron verdaderamente extraordinarios y que muestran también la vitalidad de un país como Argentina, que curiosamente está políticamente en un momento de regresión ultracapitalista. No quiero gastar más tiempo y quiero dar la palabra a Max para que podamos después mantener un diálogo con él. Muchas gracias, Max, por estar con nosotros y muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Muchas gracias por venir y gracias por las palabras de Santi. Os explico brevemente lo que va a ser esto. Tengo preparado una especie de conferencia que he preparado para hoy, donde me he liado un poco la manta a la cabeza, porque la idea es que la exposición que ha montado Santi es una exposición que refleja el momento en que estamos hoy, que es un momento extremadamente complejo de transición entre el capitalismo industrial y el capitalismo digital. Es, desde todos los puntos de vista, incierto, esta es la palabra, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista político, como el geoestratégico, la dimensión que queráis. Creo que en la historia del capitalismo solo se puede comparar al periodo de transición del siglo XIX del capitalismo mercantil al industrial. Lo que me he liado la manta a la cabeza es a pensar que en este momento de polarización en todos los aspectos, el arte también está hoy sometido a un proceso de polarización. Y la tesis que voy a defender ahora es que hoy en día se están creando dos tipos de arte. Un arte que acompaña y que promueve este nuevo capitalismo y que bajo la apariencia de espontaneidad, afecto, emoción, romanticismo, es un arte profundamente reaccionario. Y luego hago una reflexión de cómo podemos pensar en un arte que se resista al algoritmo. Digo que es liarse la manta a la cabeza porque en nuestro mundo de hoy todo funciona, todo vale. Y es así como en el pasado, en el mundo artístico, había grandes batallas y grandes peleas y la gente... Hoy no, hoy es una balsa de aceite donde da la impresión de que todo vale. Entonces voy a intentar explicar mi punto de vista y a ver qué os parece. Voy a subir, ¿eh? Hace ahora aproximadamente 500 años, la modernidad, lo que entendemos por modernidad, nació a hombros de una revolución científica, que es la copernicana, a hombros de una revolución técnica, que es la imprenta, y a hombros de una revolución económica, que fue la invención del capitalismo. El mundo, hace 500 años, era virgen y de recursos infinitos. Hoy nos enfrentamos a una revolución científica, técnica y económica tan radical o más, y al mismo tiempo a una condición planetaria de extrema emergencia. Hoy nos enfrentamos a la extinción del mundo en que hemos vivido desde hace 500 años. Por una parte, es patente el agotamiento planetario, resultado de 150 años de extractivismo irracional y aparentemente imposible de detener. Hoy somos incapaces de imaginar un escenario en el que el deterioro de la calidad de vida no nos conduzca a unas condiciones límite de supervivencia o, en su extremo, a la extinción de nuestra especie. Por otra,
la revolución digital y algorítmica ha modificado la economía, la estructura social, la organización política, la ideología y la subjetividad. Y las ha transformado en tal grado que ha vaciado de contenido los dos elementos clave en los que se sustentaba el sueño de la modernidad: la autonomía y la agencia. Han desaparecido la confianza en nuestra capacidad de autonomía, que es la capacidad de decidir por nosotros mismos, y de agencia, la capacidad de actuar y alterar nuestra relación con el poder. Y este vaciado es de consecuencias existenciales, porque sin naturaleza, sin autonomía y sin agencia no hay humanidad. No existe el individuo, no existe la colectividad, no existe la posibilidad de acción política, no existe la posibilidad de progreso, no existe, en definitiva, un futuro para nosotros. Vivimos en el tiempo de la estética de la extinción. Nunca antes la idea que escribe Wittgenstein en su cuaderno de notas fue más relevante. La obra de arte es el objeto visto subespecie eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. Y la buena vida es el mundo visto subespecie eternitatis. Y esta es precisamente la conexión entre el arte y la ética. Pero que vivamos el tiempo de la extinción no significa que todas las estéticas, y por tanto todas las éticas, sean iguales. Depende de la posición y la perspectiva que tomemos. Y como mínimo hay dos. La primera estética, dominante hoy en día, es aquella que, sin explicitarlo, asume la irreversibilidad de nuestra condición. Sus características son el presentismo, el tiempo sin tiempo, el individualismo, la obsesión del yo, el narcisismo de la diferencia, el descrédito de la verdad, el binarismo intelectual, la primera persona del singular, el rechazo del símbolo, la exaltación del icono, la urgencia que rechaza la reflexión, la inmersión que anula la distancia crítica, la exaltación de la emoción y los afectos, la confesión terapéutica, la autorrepresentación y, clave, la experiencia individual e elevada a autoridad última del conocimiento. Esta es la estética de la economía de la atención, cuyos algoritmos optimizan dosis cada vez más efectivas de dopamina, que bajo su apariencia liberadora de espontaneidad y autenticidad, se ocultan una inmensa infraestructura de explotación y una imparable destrucción ecológica. En su libro Inmediatez, de Anna Kornblum, que recomiendo fervientemente, debe tener 1 año y medio, 2 años como mucho, Anna Kornblum identifica el vínculo común de la cultura algorítmica con el de la desmediación. La mediación, que es el instrumento creativo fundamental, la mediación desplaza, ralentiza, despersonaliza y conceptualiza. La mediación es el mecanismo cultural que complejiza
y, por tanto, boicotea el flujo acelerado del código, requisito fundamental del capitalismo digital. Kornblum explica un ejemplo cultural paradigmático de esta condición desmediada para cada una de las 3 dimensiones del arte en el régimen del capitalismo digital: la emoción sentimental, el carisma del genio y el valor económico. Para el nuevo capitalismo, el arte debe ser emoción, afectos, experiencia física y exuberancia sentimental. ¿Qué mejor que The Van Gogh Experience, cuyos organizadores definen con precisión como una fusión transformadora de movimiento y obras maestras mientras practicas el yoga rodeado de las icónicas obras de Vincent Van Gogh? Es emoción experiencial en vena, sin aditivos ni complicaciones. Segunda dimensión. El arte debe ser producto de individuos geniales, únicos, carismáticos e inexplicables, cuya personalidad trasciende a su propia creación artística. Es el artista como marca. Que mejor entonces que la experiencia transformadora que provoca la sola presencia de Marina Abramovic en The Artist is Present. Es aura en vena, la audiencia privada y mística con la santidad. Y la tercera dimensión. El arte debe ser valor económico de inversión. ¿Y qué valor económico es más puro que los NFTs, donde no hay objeto ni dimensión estética que contemplar, sino únicamente los metadatos codificados que certifican la posesión de esos mismos metadatos, listos para ser comprados y vendidos en un clic? Es valor abstracto en vena. Pero más allá de estos ejemplos, 3 ejemplos extremos, no es difícil identificar las prácticas artísticas contemporáneas que están inscritas y participan de este capitalismo digital y algorítmico. Pondré unos ejemplos. Las instalaciones gigantescas y sublimes. Las exposiciones adaptadas a su efecto Instagram. Las prácticas identitarias excluyentes. El retorno a la pintura monumental, la literatura del realismo del yo, la autoficción que es antificción, el vídeo inmersivo espectacular, la autoteoría que es antiteoría. Todos estilos culturales predominantes que desembocan en la visión de una humanidad nihilista e impotente, a la que solo le queda el reducto de su individualidad y la sumisión a la máquina. ¿Cómo desarrollar una estética de la extinción que se resista a las demandas del algoritmo y a la privatización y explotación de la naturaleza? Esta es una pregunta que cualquier artista sensato nos hacemos. ¿Cuál debe ser el papel del artista hoy? ¿Cuál es la función del arte? ¿Cuál es la función social de una poiesis contemporánea? ¿Cómo combatir al nuevo capitalismo digital, cuyo rostro reaccionario, feudal y oligárquico vislumbramos ya claramente? Pensando en ello, quizás las claves las encontremos en la propia historia del arte. En todas las culturas, el origen del arte es humilde. Es poco más que una artesanía, llamémosle especial, que dota al imaginario
de nuestros deseos y de nuestros temores, de una consistencia simbólica que permite la identificación colectiva y la reproducción de las prácticas sociales. Incluso el arte occidental, al que hemos idealizado hasta el absurdo, tiene ese origen. Todos sabemos que la práctica arte proviene de lo que los romanos llamaban ars, y su sinónimo griego tekné, y que en ambos casos significaba técnica. Entre un artista, un artesano, un arquitecto y un ingeniero, la única diferencia consistía en la función social del producto de su trabajo. Todos eran técnicos, porque técnica significaba específicamente el conocimiento necesario para convertir un concepto abstracto en algo útil. La palabra útil es fundamental en este contexto, porque si fuera así, el origen del arte, si estoy en lo correcto, está en el conocimiento, la simbolización y su utilidad colectiva. Quizá la otra fuente histórica donde agarrarse sea la famosa declaración de Percy Shelley en su carta en defensa de la poesía, escrita en 1821. Shelley escribe: los poetas, los artistas, son los espejos de las sombras gigantescas que el futuro proyecta sobre el presente. Los artistas como espejos. La gente se mira en los espejos. Los espejos son instrumentos de autoexploración, pero no para Shelley. Para Shelley, estos espejos no apuntan al yo, sino más allá. ¿Y qué reflejan estos espejos? Sombras. Pero no cualquier sombra. Hoy es el tiempo de sombras gigantescas, como lo era en los tiempos de Shelley. ¿Y de dónde vienen estas sombras? Vienen del futuro. Repetiré, los poetas son los espejos de las sombras gigantescas que el futuro proyecta sobre el presente. Una posible respuesta, por tanto, a la pregunta con la que comencé, la pregunta sobre la poiesis hoy, es decir, sobre la función de la obra de arte contemporánea, podría ser la aspiración humilde de traducir las sombras gigantescas que el futuro proyecta sobre el presente en símbolos colectivos válidos. Y al hacerlo, conjurar sus poderes y así ayudarnos a comprenderlas mejor y a enfrentarnos a ellas. Mi preocupación por la economía de lo visible tiene su origen en el deseo de reivindicar un proyecto artístico materialista contemporáneo. Giorgio Agamben estableció hace tiempo la vinculación conceptual entre visibilidad, icono, economía y dispositivo. Esa vinculación es una de las claves del proyecto en el que trabajo desde hace una década sobre las infraestructuras del capitalismo contemporáneo. Las infraestructuras que explicarán el siglo XXI. El punto de partida del proyecto es que las verdaderas sombras que el futuro proyecta sobre el presente se están construyendo ahora y en la forma de infraestructuras concretas. El capitalismo financiero, la ingeniería genética, la destrucción medioambiental, y que desvelar simbólicamente la naturaleza material de estas infraestructuras
su contenido ideológico y su control oligárquico es una función esencial del arte hoy. La materialidad, la ideología y el control político. En su último libro, Claire Bishop, que es una profesora de NYU, que a mí me gusta mucho, a propósito de su reflexión sobre la práctica a la que yo pertenezco, que es el Research-Based Art, el arte basado en la investigación, viene a decir unas palabras en las que reconozco mi propia práctica. Y dice algo así: la investigación artística, el Research-Based Art, bascula entre dos polos peligrosos. Por una parte, la presentación de información sin una voz que la unifique. Todos hemos visto exposiciones así, donde hay un montón de material, pero nadie nos dice qué hemos de hacer con ese material y no hay tiempo físico de estudiarlo. Ese es uno de los polos que y que esto ha sido muy popular durante muchos años. Pero ella también advierte del otro polo peligroso, que es cuando la presentación de la información se da desde una sola voz que no puede ser contestada, donde la autoridad del artista impone una lectura a la que es imposible contestar. Estos son los dos polos de dificultad. Y dice que el Research-Based Art puede escapar de estos dos riesgos mediante la ficción, la fabulación y la experiencia. Me detendré aquí y lo intentaré vincular con las dos piezas que tengo expuestas aquí. Las piezas que están aquí son ficciones. Son ficciones donde aparentemente habla un inversor en inteligencia artificial, aparentemente habla una científica de ingeniería genética, pero es un guión. Es un guión escrito después de varios años de trabajo, estudiando y hablando con expertos. Son guiones que yo luego he pasado con estos expertos para verificar que no estaba metiendo la pata. Pero es una ficción, es una fábula. Perdónate que esto se cae. Y la otra parte que es muy importante, no sé cómo hacerlo, bueno, la otra parte que es muy importante es la experiencia. Es decir, hemos visto mucho arte donde hay denuncias, donde hay exposiciones de posiciones que en realidad son posiciones prestadas, porque el artista nunca ha participado, nunca se ha involucrado en esas áreas. Claire Bishop dice que la crítica y el arte research-based art, el arte basado en la investigación, tiene que ser encarnado, tiene que haber pasado por la piel del artista. Yo no puedo estar más de acuerdo con este diagnóstico. Y mi trabajo, con toda la humildad, se esfuerza en partir de un conocimiento técnico solvente y personal para construir estos símbolos y estas ficciones. En este proyecto, las infraestructuras se definen como las tecnologías, sistemas y condiciones físicas que permiten la circulación del significado y el poder. Y me detendré un momento, y ya estoy acabando, en este concepto de infraestructura porque creo que es clave, desde luego por lo que respecta a mi trabajo, pero creo que en general para entender lo que podría ser un proyecto materialista hoy. Esta definición expande el área de relevancia del concepto de infraestructura o de dispositivo, más allá de la definición técnica, porque incluye tecnologías, por ejemplo, la inteligencia artificial, los sistemas, por ejemplo, la digitalización, y las condiciones físicas, como sería, por ejemplo, la desertificación. Pero esta definición apunta a algo que suele pasar desapercibido. Lo que las infraestructuras realmente hacen es permitir y a la vez delimitar lo que es posible. Afirman
y niegan lo que puede ser real. Las infraestructuras son los determinantes de las condiciones de posibilidad. Es dentro de esas condiciones de posibilidad que las infraestructuras nos enmarcan, donde nosotros hacemos nuestra vida, nuestro juego político y nuestras ambiciones. Y es precisamente desde la ficción, desde la fábula, donde se pueden tantear los márgenes de lo posible y donde se pueden recrear eficazmente los mecanismos y el lenguaje de la opresión. Y con esto ya acabo. Jacques Rancière dice en algún sitio que el problema no suele residir en el mensaje que transmite un dispositivo, sino en el dispositivo mismo. Visto desde esta perspectiva, las infraestructuras resultan los vehículos esenciales de ideología. Y algo tan alejado de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo los experimentos de alteración genómica, que son el tema del Lamb of God, devienen los mejores ejemplos de ideología literalmente encarnada, de la biopolítica del capitalismo digital. El capitalismo financiero, la desigualdad estructural, la inteligencia artificial, la ingeniería genética y la destrucción ecológica son, en definitiva, los dispositivos contemporáneos por los que circula el poder, otorgando significado a las cosas. Y solo desvelando su funcionamiento, podremos construir los contralenguajes y las contraimágenes con las que enfrentarnos a él. Muchas gracias. Una de las cosas que me ha sugerido tu comunicación es cómo todas estas tecnologías, al final, lo que están construyendo son simulacros como espejismos que distraen a todo, ¿no? A la gente, al conocimiento, a la investigación, para despistar, ¿no? O sea, son como tecnologías que de alguna manera son extractivas porque están sacando información de cada uno de nosotros, pero también de las instituciones, ¿no? Están vaciando de contenido a las instituciones y eso permite un sistema de control donde se anula específicamente el disenso, la disensión o el desacuerdo, de manera que la discusión acaba no teniendo lugar nunca, por eso que comentabas de la autoridad, ¿no? En las obras que hay aquí, en A Forest y en The Lamb of God, lo que se entiende es que esos mecanismos, esas tecnologías, son como señuelos, ¿no? Nos indican unos caminos de gran progreso que en realidad son de gran miseria. ¿Es posible, mi pregunta es, tal como estamos viviendo en este momento una situación internacional que es absolutamente desoladora, porque lo que vemos es una voluntad cuyo discurso son tonterías, la gran exhibición de modelos de multimillonarios que quieren un poder ya sin ambajes, pero que tampoco están ofreciendo nada más allá de ese señuelo del enriquecimiento. ¿Cuáles son las maneras de poder resistir
a esos señuelos, a esos simulacros. Cómo romper ese encantamiento, porque en definitiva la inteligencia artificial parece que está creando una burbuja de felicidad falsa. Déjame, pasaré a tu pregunta, pero antes déjame comentar, porque cuando has empezado has hecho una puntuación que me gustaría comentar. Y es la idea de la economía de la atención. Nosotros tenemos, como humanos, una capacidad, la que sea, pero finita, de atención. Y hoy existe una competencia por nuestra atención, por nuestro tiempo mental, donde estas tecnologías, y en particular la inteligencia artificial, luego pasaré al tema genético, pero la inteligencia artificial es uno de los instrumentos, a partir del Internet, pero ya con inteligencia artificial, uno de los instrumentos donde la batalla del capitalismo digital entre ellos es más fuerte. Pero históricamente la atención para el humano era a través de lo que construía su identidad. Es decir, el individuo decidía a qué prestarle atención. Y a lo que le prestaba atención, con eso que le prestaba atención, era con lo que construía lo que era él o ella. A alguien le podía interesar el arte, antes a alguien le podía interesar el fútbol, a otros les podría interesar... Pero era una decisión propia de construcción personal y de aprendizaje. Era un proceso de aprendizaje. Pero hay otro tipo de atención que todos conocemos, que es la atención del instinto. Nosotros somos animales y, por tanto, hay desde el instinto sexual hasta el instinto del miedo, que ese nos arrastra. La atención por la que lucha el capitalismo digital es por esta atención instintiva, que no podemos dejar de atender. Y esto tendría el efecto que tiene, solo que es en menoscabo de nuestra capacidad de dedicar atención a construir el yo que deseamos ser. Y creo que este es uno de los aspectos que se ha estudiado poco, pero que creo que es fundamental en la definición del mundo en que nos encontramos. Se nos está arrastrando fuera de lo que queremos ser y se nos está llevando a la realidad animal de lo que somos. Y esto, evidentemente, la inteligencia artificial, con sus algoritmos que aprenden muy rápido de nuestro comportamiento, lo hace muy bien. Hoy en día ya no hace falta hacer un clic en Instagram, en un vídeo o en lo que sea, para que la inteligencia artificial identifique que te estás deteniendo unas décimas de segundo más de lo normal en eso. Y eso es lo que te va a presentar. El gran problema con la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Y es un instrumento que creo que ya hoy es extraordinario y que vamos a ver unas aplicaciones en los próximos años estratosféricas. Para mí el gran problema de la inteligencia artificial es de tres tipos. Uno es de creación de subjetividades, que es lo que estábamos hablando ahora. Un segundo es que va a ser un problema económico real, donde hoy ninguno de los expertos duda que va a tener un impacto extraordinario, como lo tuvo la industrialización o como lo tuvo pues, la aparición de Internet en el mundo del trabajo. Pero hay una tercera parte, que es la política, que es peligrosísima. Es decir, por primera vez, una tecnología de estas dimensiones y de estas capacidades, en lugar de estar en manos de los estados, está en manos de un puñado de oligarcas. Un puñado de oligarcas que tienen ideologías muy concretas, que se ven apoyadas hoy por los sistemas políticos imperantes y que de alguna manera dejan a la población indefensa frente a los deseos de esta gente. Por lo tanto, yo creo que la inteligencia artificial plantea un problema tecnológico laboral, un problema de subjetividad y plantea un problema de político de una
envergadura enorme. Sin quererme adelantar, es muy distinto a la ingeniería genética. La ingeniería genética, que si luego si queréis hablamos un poco, el problema no es tanto la posición oligárquica o el efecto sobre nuestra subjetividad, es que plantea dilemas éticos de una dimensión desconocida. Y esto lo podemos hablar cuando queráis. No sé si he contestado tu pregunta, ¿eh? ¿Cómo se lleva lo que tú estás haciendo? Sí, porque se graba. ¿Cómo se lleva lo que estás haciendo fuera de los templos del arte? Pues, por ejemplo, aquí sería bueno que estuvieran adolescentes, gente de colegios, de institutos, porque si no se queda pues en lo que es una élite. No sé si es interesante. No, es una pregunta complicadísima. A ver, desde mi humilde posición, y Santi lo sabe muy bien, y de hecho pues organiza estas sesiones y tal, para mí el programa público que acompaña mis exposiciones es parte de la exposición. Y siempre que hay alguna exposición mía, lo hago, vamos, hacer pues ponencias, traer a expertos, para que haya debates al respecto. Pero es verdad que al final se limita a gente interesada en el arte, esta es la realidad. Hay un caso muy particular de un colega mío, que para mí es uno de los artistas más importantes que hay hoy, que lidera una práctica que se llama Forensic Architectures, que se llama Eyal Weizman. Eyal lo que empezó como un arquitecto que hacía trabajo para juicios, donde había crímenes de Estado. Y básicamente, mediante tecnologías de 3 dimensiones, auditivas, de vídeo, demostraba en cortes penales que historias que contaba pues, el gobierno israelí o el gobierno, el que fuera, no digo israelí porque es que se me ha ocurrido ahora, pero el nicaragüense, pues no correspondían a la realidad de lo que había ocurrido. A Eyal era al revés, le frustraba que aquello pues, no saliera de los juicios, de los procesos judiciales, que sigue haciendo él. Y un buen día decidió presentarlo en una institución que es de mucha reputación en Berlín, que se llama la Haus der Culture der Welt, donde dijo, ¿por qué no hago una exposición para que lo vea la gente? Lo que quiero decir es que, si bien es verdad que nuestro mundo es un mundo poco endogámico y pequeño, tenemos las armas que tenemos. Y es frustrante, esa es la realidad, pero eso es lo que hay. Sí, no te sabría decir. Yo creo que la acción... El problema... Yo soy muy amigo de un filósofo que se llama Franco Bifo Berardi, que llevo una amistad de hace décadas y al que voy a ver en breve. Franco acaba de escribir un libro que se llama Desertemos. Y lo que dice es, hemos llegado a un punto donde estas tecnologías nos superan, donde lo que decía la agencia, la capacidad de tener un impacto sobre los poderes y ha quedado anulada. Y lo único que podemos hacer es renunciar a cualquier acción, esperar la catástrofe y luego ya veremos. Él también, él mismo en el libro al final dice, yo lo que pasa es que a lo mejor soy un poco viejo y entonces veo el fin del mundo porque es lo que me conviene ver. A lo mejor si tuviera yo 20 años no estaría diciendo lo mismo. Pero sí que es verdad que yo creo que hay una sensación generalizada y que por tanto se refleja en la juventud, de que no hay mucho que hacer.
Yo le explicaba a Santi que este fin de semana vi una película muy simpática, que os recomiendo, que se llama Nouvelle Vague. Nouvelle Vague es una peli, que no es una obra de arte, pero es una peli de los 60, de la primera película de Godard, de cómo la filma. Y cuando salí de la película, aparte de una sensación de... Yo no había nacido aún, pero de una nostalgia. La nostalgia era por una época, que es lo que refleja muy bien la película, donde la juventud, los intelectuales, estaban convencidos de que podían cambiar el mundo. Hoy hay que ser bastante idiota para creerse que vas a cambiar el mundo, la verdad. Pero aún así es lo único lo que podemos hacer, pues poner nuestro granito de arena. No sé, es todo lo que puedo contestarte, la verdad, pero es una sensación de frustración que creo que compartimos todos. Hola. Hola. Pues nada, quería, así como al principio de la presentación adelantabais los dos tipos de arte, uno de ellos el que asuma la irreversibilidad de la situación actual, citándote, pues presentaste 3 ejemplos muy claros, gracias, ya como adelantando ya la resolución de dudas. Y entonces quería pedirte lo mismo, pero en relación con quizás algún ejemplo de pioneros de este arte, bueno, menos deseable, pero que es una realidad quizás, ¿no? Pero como, por ejemplo, algún primer ejemplo, ¿no? Estos son como muy actuales, bien, pero tengo curiosidad en ese sentido. Y el otro es en relación con ya la literatura de realismo del yo, la autoficción que no es ficción, ¿no? Porque como comentas, ¿no? No hay que olvidar el valor colectivo, ese espejo no simplemente de sí mismo, sino de más allá, de esas sombras, ¿no? De algo también simbólico. Entonces, sí, eso, pues igual algún ejemplo de artistas o obras de arte pioneras en ese tipo de arte, de esa clase de arte, y luego también algún ejemplo en lo que se refiere a la literatura y quería añadir que me encanta A Forest. Bueno, el otro gracias. también me gusta Lamb of God, es muy triggering, ¿no? Como pero sí. Y lo que comentas de que efectivamente que es una fábula, yo traje al alumnado, el alumnado no es jovencito, el alumnado es de mi edad, es de la escuela de idiomas, pero sí que reconocían esos elementos de fábula, ¿no? En el bosque, como si hay algo al acecho, ¿no? Como muy bueno, de cuento, ¿no? De niños, esa niebla, ese que hay que desvelar o no, es tropezar en las raíces y que bueno, que nos encantó, que gracias. Muchas gracias. Para contestar, son dos preguntas. Bueno, la primera es, el Research-Based Art nació en los 90. El primero, lo digo porque ilustra muy bien de qué se trata. Invitaron a un artista que en aquel entonces era relativamente joven, tampoco muy joven, pero ya era conocido. Lo invitaron al MoMA, o sea, ya era un tío conocido, a que hiciera una exposición. Este se llamaba Hans Haacke. Hans Haacke me dijo, vale, pues lo hago. Y lo que se dedicó era, y su exposición eran unas láminas donde había una foto de un edificio en ruinas y los títulos de propiedad de cada uno de los edificios. Era toda una exposición así. ¿Qué pasa? Que los que salían, los propietarios de esos... primero, esos edificios representaban barrios enteros de Manhattan, que estaban dejando que se cayeran a pedazos, para evidentemente luego limpiar todo ese barrio y construir. Y lo que salía, todos ellos eran miembros del board de directores del MoMA.
Cuando el día que lo monta, llega el director y dice, esto no lo podemos presentar. Esto me van a echar por la puerta, porque son los que mandan en el MoMA, son los propietarios del MoMA. Total, que censuraron la exposición. Evidentemente le hicieron el favor más grande de la historia, porque Hans Haacke, esa exposición se ha convertido en mítica, la primera exposición, y por primera vez hubo el primer conflicto. Uno es, ¿qué es lo que se puede decir y no decir en una institución artística? ¿Cuáles son los límites? ¿Puedes insultar al que te paga? Y dos, ¿es esto arte o no lo es? Porque esto al fin y al cabo lo que era un análisis de archivo y de pues, ir a los registros de propiedad y de descubrir cuáles eran los edificios y quiénes eran los propietarios de estos edificios. Y esto abre una puerta a esta tradición que es arte basado en la investigación. A partir de Hans Haacke hay como 2 o 3 fases en Research-Based Art. Una primera fase, que la conocemos todos, que es a la que me he referido, que tú entras, hay todo documentos, y vitrinas, y papeles, y fotocopias, pero nadie te dice qué caramba es, qué tienes que ver. En aquel momento eso era liberador, fue muy liberador, y por eso tuvo tanto éxito, y por eso las hemos visto todas estas. ¿Por qué? Porque de alguna manera esa forma de presentar la documentación era no autorial, es decir, el artista no imponía ninguna opinión, y de alguna manera esa confusión de documentación se asemejaba a lo que en aquel entonces era ya muy moderno. Estamos hablando del 2010, que era todo el tema internet, rizomático, que tú pues, linkeas una web con otra y que vas atravesando por un campo donde no hay una estructura jerárquica de pensamiento. Wolfgang Tillmans es probablemente el artista más famoso que se dedicó a esto. Esto llegó un momento que se convirtió en un manierismo, es decir, era lo más fácil del mundo hacer, y quedabas como un intelectual tremendo porque nadie entendía nada, pero la realidad es que al final la gente, después de ver 2 o 3 de estas, acaba frustrado, dices, es que no sé lo que me quiere decir este artista. Y entonces es cuando aparece Forensic. Forensic Architectures, precisamente del que estaba hablando, Forensic es todo lo contrario. Te dice, oye, yo voy a utilizar la investigación científica para demostrar cosas. E igual que lo defiendo en un juicio, lo voy a defender en un entorno artístico. A mí, Forensic considero que es uno de los artistas más interesantes que hay, porque la gran pregunta para un artista, que yo creo que se alinea con tu pregunta, es ¿para qué sirve esto que hacemos? Bueno, pues en el caso de Forensic es muy claro. Él defiende a víctimas normalmente de minorías frente a los atentados de los estados en cortes, y se gana la vida así, es decir, le contratan. Nunca cobra de los estados, siempre es de organizaciones de ONGs que se dedican a defender pues, la comunidad india de no sé dónde, la comunidad palestina de no sé cuántos. Y se mete en muchos líos. De hecho, hoy no puede entrar en los Estados Unidos, por ejemplo. Si bien este es un trabajo extraordinario, sí que es verdad, que es el reproche que le hace Claire Bishop, que ahí sí que no tienes, o sea, tú eres un espectador que te tragas lo que te cuentan, porque hay una autoridad que es ella, Forensic, que te explica los datos y ahí está. Y por muy interesante que sea, sí que está en el límite de lo que podríamos considerar la contribución intelectual del arte, que es la ambigüedad. O sea, llega un momento en que sí que quieres que te dejen unos márgenes para decidir tú. Y ahí es donde aparece una tercera fase. Probablemente el artista más interesante en esta fase es Wael Shaki, que es un libanés, que si bien hace un trabajo de investigación muy profundo de las cosas que habla, él habla sobre todo de Oriente Medio y de la destrucción
en esa zona, es un budista político. Sí que es verdad que utiliza mucho la poesía. Y yo diría que he puesto 3 ejemplos solo para hacer el recorrido histórico. Hoy en día, voy a decir 3 o 4 nombres más de hoy, que a mí no es que... Hay algunos que me gustan mucho y otros no tanto, pero que reconozco su valor. Uno que no me gusta tanto, pero que reconozco su valor, es esta cineasta, videoartista berlinesa, Ito Steil. Ito Steil hace unos vídeos interesantes y tiene un discurso interesante sobre la imagen. También es research-based, ¿no? Uno que es muy famoso, que me interesa mucho, pero que encuentro que ha evolucionado a peor. Estoy aquí diciendo cosas un poco pedantes y porque no sois muchos, porque además son grandes artistas todos estos. Es Pierre Hugh. Pierre Hugh es un artista francés que reflexiona mucho, sobre todo reflexiona mucho. Ahora, por ejemplo, está muy metido en el tema de la física cuántica, pero hasta ahora ha estado muy metido en todo el tema de los algoritmos y de la inteligencia artificial. Hace un arte muy decorativo, muy francés, pero detrás del trabajo de Pierre hay una solvencia espectacular. Uno más humilde, pero que a mí me interesa mucho, es Trevor Paglen. Más humilde en las pretensiones, quiero decir, y en la formalización. Es más austero, pero Trevor hace investigaciones, por ejemplo, hizo un proyecto maravilloso sobre las conexiones de Internet, los tubos que conectan, pues atraviesan el Atlántico. Y él trabaja muy distinto a lo mío, pero trabaja sobre las infraestructuras también, sobre todo de Internet, y tiene proyectos extraordinarios. ¿Quién más hace hoy? Es que hay gente, bueno, yo creo que con estos, pero sí. La literatura del yo es una cosa que a mí al principio me encantaba, He de reconocer porque encontré que era fresco, que era una cosa... Pero es agotador ahora. Todo el mundo, el sueco aquel que tiene 3 volúmenes de 1000 páginas cada uno y que te describe como el agua que bebe en este minuto. A mí la que más me divierte es una que se llama Rachel Cusk, C-U-S-K, que hace historietas, pero también es ella, ¿sabes? Entonces, esto también llega a un punto que todo lo que al principio pues dices, bueno, pues es una truballa, como decimos en catalán, han encontrado algo simpático. Cuando se convierte en estos tsunamis, deja de ser la genialidad de alguien que ha encontrado una forma de expresarse a ser primero una convención y un manierismo, pero luego un reflejo de nuestra sociedad. Y creo que esta idea que está en mi conferencia, que uno de los problemas de la contemporaneidad es que hemos convertido el yo en la autoridad última de conocimiento. Es por esto que cualquier analfabeto puede decir la barbaridad que sea y ni siquiera plantearse que pueda estar equivocado y que puede haber gente que sepa más que él. Y porque creo que el problema no es la ausencia, la obsesión con el yo que impide reconocer que el conocimiento tiene un valor. Y cuando tu propia subjetividad es la fuente última de conocimiento y de verdad, entramos en un mundo muy peligroso. Pero de todas maneras, Rachel Cusk os la recomiendo. Hay un libro que yo empezaría que se llama Kudos, con K, Kudos, que es muy divertido y tiene muchas gracias. Es un libro estupendo y muy bien escrito. Iba a decir, no le han dado el premio Nobel, pero es una tía que le pueden dar el premio Nobel un día de estos, porque escribe muy bien. Me gustaría retomar una cuestión que has aludido antes, a que podíamos hablar de ella un poco, que es la cuestión de la
biogenética, porque esto también tiene que ver con, y tiene que ver también con el yo, ¿no? Con la idea del yo, porque se ve muy claramente en el vídeo, ¿no? De Lamb of God, como de nuevo hay una especie de señuelo de vida eterna, en ese caso, o por lo menos de gran longevidad, a partir de una biotecnología que va a ir arreglando todos los desperfectos que puedan ir ocurriendo en tus órganos, ¿no? En las venas, en órganos que se pueden, digamos, sustituir, y que eso tiene también una connotación de hiperelitismo que vuelve a ese sujeto del yo como el último o la base, digamos, del capitalismo de voluntad, ¿no? Que dice, tú puedes hacer lo que tú quieras, no tienes freno, de la misma manera que el capitalismo tiene la ambición de acaparar y poseer todos los elementos que hay a disposición en la Tierra. Es, digamos, la metáfora del consumo, ¿no? Del consumo máximo. ¿Hasta dónde llega esa biotecnología, bioingeniería? ¿Qué impacto va a tener en un capitalismo médico o sanitario? Porque estamos viendo que todo esto, digamos, está conectado también con toda la discusión de una sanidad pública para todos o una sanidad que la tiene que pagar quien pueda, y quien no pueda, entonces tiene el derecho a morirse. Yo creo que, para empezar, yo me gustaría decir, yo a Lamb of God, al proyecto, le dediqué 3 años. Lo acabé no hace tanto, es del 2024. Y tuve la oportunidad, por una serie de relaciones personales, de hablar con gente que después, una de ellas ha ganado el premio Nobel hace 2 años. Que hoy sería imposible hablar con ella, que yo pudiera hablar con ella, ¿no? Y una de las cosas que a mí me sorprendieron más es la conciencia que hay en la comunidad científica. Primero hay una cosa que es interesante, que es una especialidad científica que está claramente dominada por las mujeres, y no lo digo como una anécdota, ¿no? Porque cuando hablas de física cuántica o hablas de algoritmos y tal, normalmente son hombres los que hay alguna mujer, pero no. Aquí no, aquí el predominio es mujeres. Y lo que te das cuenta es que es la primera, por lo menos, eso es lo que me dijo Donda, que es la premio Nobel, es la primera especialidad científica que han sido los propios científicos que han pedido 2 veces, la autoridad máxima de científicos, es moratorias en ciertos procesos de investigación, hasta aclarar cuáles eran las responsabilidades morales de esos experimentos. Evidentemente no les han hecho caso, porque hay científicos que no se atienen a eso. Pero de nuevo nos planteamos con un problema político. Es decir, el problema es que no hay un gobierno central que pueda lidiar con una discusión democrática de lo que se puede hacer y no lo se puede hacer. En ingeniería genética hay un campo enorme, y yo diría que la mayoría, que es terapéutico y que no se diferencia, o sea, a pesar de que nos dé angustia que se maltrate a los ratitas, esto no es muy diferente a lo que se hace en el mundo farmacéutico general. Pero sí que es verdad que son experimentos que el equilibrio entre daño y beneficio está muy controlado. O sea, los comités de bioética lo que hacen es eso, es decir, oye, ¿qué daño vamos a hacer y cuál es el beneficio potencial de esto? Si hay un gran desequilibrio en un sentido o en otro, pues o se hace, o se autoriza o no se autoriza. En la Unión Europea, los reglamentos que
que dirigen esta parte de biotecnología son muy estrictos. Y, por ejemplo, los experimentos que se describen en el vídeo, prácticamente salvo el primero, el resto están prohibidos en Europa. Estados Unidos toma una posición ambigua. Por una parte dice, bueno, si involucran embriones humanos, lo prohíbo, pero todo lo demás, y eso, el todo lo más es mucho, porque fijaros que los experimentos de los que se habla es poner células madre humanas en animales. Pero todo lo demás, lo que no vamos a hacer es financiarlo con dinero público. Pero si hay un billonario que lo quiere hacer, mientras no esté involucrado un feto humano, un embrión humano, puede ir adelante. Y luego está China, que son los líderes absolutos de esta práctica. Yo creo que es muy interesante porque refleja esto también las tres fases del autoritarismo postdemocrático. En Europa nos estamos intentando mantener en un sueño de modernidad y de ilustración y de defensa de derechos humanos y de limitaciones a lo que el capitalismo puede hacer. América cada vez menos y con mucha manga ancha si eres un oligarca, y China no le preocupa en absoluto. Por lo tanto, sí que vemos aquí una continuidad. El gran dilema de algunos de los experimentos son de dos dimensiones. Una es lo que tú dices. La parte terapéutica es quién va a poder tener acceso a estos tratamientos. Ha habido grandes progresos, algunos son relativamente asequibles, pero las grandes innovaciones cuestan tan caro que solo gente muy rica, pero muy rica, puede acceder a ellos. Tratamientos donde hay, por ejemplo, hay una enfermedad que no sé cómo se dice en español, pero que es el sickle, que es una enfermedad de una modificación genética que naces con ella y que básicamente tus huesos no crecen, no se solidifican. Esta es una expresión, hoy es curable, el tratamiento cuesta 3 millones de euros. Eso es así. Y claro, esto ninguna seguridad social puede aceptarlo, porque no son tan pocos los que, son una cantidad pequeña de enfermos que tienen esto, pero no tan pocos. Esa es una parte del dilema ético. Al ser iniciativas carísimas que solo se pueden poner a disposición de unas élites, pues abres un camino para realmente dos tipos de sanidad muy diferenciales. El otro dilema es toda la experimentación que se está haciendo con células humanas, que es las quimeras, lo que se llama quimeras, células humanas introducidas en fetos de animales. En el vídeo empieza con algo medio regulín, que es cuando les ponen células madre humanas a ratitas, y ahí ha habido grandes éxitos. El premio Nobel japonés, que es el que identificó la posibilidad de que si modificas un embrión de rata para que no le crezca un corazón, y justo cuando empieza el cuerpo a pedir la formación de un corazón, le inyectas células humanas, el propio organismo capta estas células madre y las transforma en un corazón que es eminentemente hecho con células humanas. Esto ha funcionado y digo, el tío que lo inventó, que lo descubrió esto es premio Nobel. Pero también descubrieron otra cosa, y es que sin hacer esto del corazón, sino simplemente inyectando células humanas a una ratita, la ratita era más lista y resolvía los puzzles estos que hacían más. El siguiente fase que se describe en el vídeo es el tema de los cerdos para trasplantes. Claro, allí la trascendencia, el cerebro de una rata es tan pequeño que aunque se vuelvan más listas, nunca un día se va a dirigir a ti. O sea, no. Pero claro, un cerdo tiene un cerebro del tamaño muy parecido al nuestro. ¿Qué ocurre cuando inyectamos neuronas, células madre que se transforman en neuronas cerebrales humanas, en alguien que tiene un animal que tiene un cerebro muy semejante al nuestro? Puede adquirir consciencia, podría ser. El paso más bestia es el que se ha hecho con los monos, que se está haciendo ahora con monos, porque, lo dice en el vídeo, el problema del trasplante de órganos entre cerdos y humanos sigue siendo un problema. Ha mejorado,
les duran más, pero bueno, no duran más de un mes. Al hombre trasplantado de corazón de cerdo humanizado. No acaba de funcionar y se cree que es que la distancia evolutiva es demasiado grande, son 100 millones de años. Claro, si haces lo mismo con el más cercano nuestro, que es un mono, las probabilidades de éxito son mucho más altas. Pero claro, ahí lo que estás haciendo es humanizar un primate. Es decir, la posibilidad de crear especies subhumanas, porque un humano es muy complicado, pero subhumanas, es real. Y esto se está haciendo, y se ha hecho, vamos. Lo que pasa es que aún hoy no se han dejado crecer. Es decir, hay una norma que al cabo de las 8 semanas, ese embrión hay que destruirlo. Pero bueno, esto no quita que un día alguien decida hacerlo crecer. Hay otra área terapéutica, sí, terapéutica y no terapéutica, que es enormemente peligrosa. Y hay dos tipos de modificación genética. Modificación genética que se queda en ti y hay, según el tipo de célula que se trabaje, y hay, en cambio, cambios que son hereditarios. Esto está prohibidísimo, porque de golpe abres la puerta a evolución en las especies, que no es que hayas jugado con uno y mira, te ha salido mal. No, es que como este procree, transmite esa modificación genética a toda la descendencia. Esto, que está prohibidísimo en animales, se ha hecho en China. El médico acabó en la cárcel, pero con unos gemelos. Estos gemelos viven y si procrean, la modificación genética a la que se vieron sometidos por la acción de este científico, pues progresará y no se sabe qué efecto es, porque se sabe la modificación que hizo, pero los genes actúan de una manera muy compleja y por tanto la idea de voy a cambiar este gen y va a ser rubio y guapo y listo no va así, es muy complejo. Por tanto, esta modificación genética no se sabe qué efectos tendrá. Este médico, que acabó en la cárcel, hoy está en la calle, al cabo de pocos años, pretende continuar con sus experimentos y hace escasamente, la semana pasada, había todo un artículo en el New York Times sobre este hombre, hablando él. Lo que quiero decir es que estamos en un camino que los dilemas éticos que plantea la ingeniería genética son de una dimensión enorme. Y de nuevo, estamos sometidos a agencias de investigación, la CIA, estas agencias son las que financian en una gran parte este tipo de experimentación. El primer experimento de modificación genética que tuvo un resultado tangible fue en China, donde modificaron a perros Doberman y consiguieron perros que tenían 10 veces la masa muscular de un Doberman normal, para efectos militares. Esto estoy hablando de hace 15 años. Lo que quiero decir es que esta área es muy tentadora, se habla muy poco, como se hablaba poco cuando hice a Forest en inteligencia artificial, se hablaba, pero poquito, pero es una de las áreas más preocupantes de este nuevo capitalismo autoritario. Oye, qué forma más mala de acabar. Pero que no. Mira, os voy a contar una historia personal y con esto acabo. Yo llevo 15 años con esta historia y siempre he tenido la sensación de, bueno, oye, soy el aguafiestas de la película, pero bueno, ya veremos. A principios de este año, se lo decía hoy a Santi, nunca había pasado, y esto no me pasa a mí, yo soy optimista por naturaleza. Entré en una depresión los 3 primeros meses de este año al ver que todos estos temores, estas intuiciones, se veían materializadas a una velocidad espeluznante, donde entramos en un capitalismo gangsteril, autoritario. He de reconocer que
que me hizo decir, bueno, un poco lo que tú decías, ¿para qué hago lo que estoy haciendo? Si estoy aquí, yo soy una vocecita perdida en nada y en cambio, que me cuesta mucho, a mí, que estoy, o sea, mucho esfuerzo. Y el mundo va a una velocidad. Este golpe se ha puesto a correr y todo lo que yo de alguna manera venía a decir es una realidad que me supera mi capacidad de imaginación. Y bueno, pero bueno, oye, yo creo que es importante mantener una posición crítica y expresarla dentro de los límites de cada uno. El arte es una buena forma de hacerlo. Bueno, yo creo que esos trabajos son importantes también porque están advirtiendo y nos están enseñando otras maneras de encarar los problemas, ¿no? Hacernos conscientes de la conciencia de esos peligros es ya un punto de avance, de resistencia. Sin duda. Son absolutamente necesarios. Por eso esa importancia de lo complejo, no de lo simple, ¿no? Sino de que la realidad es compleja y hay que verla desde todas las partes. Muchísimas gracias.